obedecer es mejor que sacrificios. Alguna vez dijo el profeta Samuel, le dijo a Saúl en ciertas circunstancias. En 1 Samuel 15:22 dice, 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿En qué circunstancias estaba Saúl en este momento? Saúl había ido a la guerra y tenía la instrucción de destruir a un pueblo cuya cabeza era Amalec. Y le dijo el Señor a Samuel: quiero que vayas a través del profeta Samuel y que no quede nada con vida, ni nada que respire, sean animales, sean, bueno, en ese tiempo era así, suena un poco duro ahora, pero sea ancianos, niños, viejos, soldados, todo absolutamente tienes que hacer que desaparezca. No tiene que quedar absolutamente nada. Esa era la instrucción. Entonces Saúl va a la guerra y en la guerra se queda, en primer lugar, deja con vida al rey. Y en segundo lugar, deja con vida a lo más gordo de los ganados de este pueblo. Entonces, cuando viene el profeta Samuel, le dice: ¿qué es ese sonido que estoy escuchando? Le dice a Saúl. Porque dice que eran balidos de ovejas, eran vacas que estaban mugiendo. Y le dice: sí, lo que pasa es que, tal como has dicho, el Señor nos ha dado una victoria completa. Y hemos dejado lo más gordo y lo más sano para ofrecer en sacrificio al Señor. Miren, ¿parece correcto o no? Sí, tú dices, bueno, lo que pasa es que él está queriendo ofrecer lo mejor al Señor. En ese tiempo los sacrificios no se hacían como ahora nosotros, fruto de labios que confiesan su nombre, como dice la palabra. En ese tiempo tenías que venir con corderos, con bueyes, con palomas, habían muchas cosas que se sacrificaban. Entonces, Samuel se enoja. Y ahí es el versículo que acabamos de leer. Aquí está. Y Samuel dice: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Le pregunta como irónicamente, ¿no? Diciéndole: ¿te das cuenta lo que has hecho? No es la buena intención lo que agrada el corazón de Dios. No es tu buena idea, tu buen juicio, por decir, con respecto a esto. Lo que agrada al Señor, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué le dice el prestar atención? Porque claramente Saúl no prestó atención a la instrucción que le había dado al Señor con respecto a esta batalla. ¿Qué le costó a Saúl esa desobediencia? Le costó su trono, le costó su propia vida, le costó la vida de sus hijos que se perdieron en la batalla, le costó la vida de muchos israelitas. Miren el costo de la desobediencia. La desobediencia, por lo tanto, tiene un carácter, como se dice en política, vinculante, ¿no? Que vincula, que envuelve a otros, que afecta a otros. Por tanto, especialmente ustedes que son cabeza de familia, tenemos que vivir en obediencia a aquello que Dios ha hablado, que Dios ha instruido a nuestras vidas. La desobediencia tiene grandes consecuencias, por supuesto, en cualquier circunstancia.
Ya sea que seas un empleado, si desobedeces tiene consecuencias. Ya sea que seas un deportista, si no obedeces a las reglas, tiene consecuencias. Entonces la obediencia en sí siempre tiene consecuencias. No por nada dice la palabra que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, esto a mí me da a entender que el Señor no está queriendo como negociar contigo aquello que está pidiendo. El Señor está planteando algo que requiere de nosotros una respuesta, que requiere de nosotros una obediencia a aquello que se está demandando, por así decir. Vamos a ir aclarando, porque pareciera que se contradice más o menos con lo que dijo Vesnita, ¿no? Que no hay, que Dios Él nos da, pero ya vamos a ver más adelante. En 2 Samuel, capítulo 6, en este mismo pensamiento de la obediencia, 2 Samuel, capítulo 6, del versículo 1, hay otra circunstancia en la que el Señor demandó obediencia. Dice: volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios a la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas, címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó, porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom, geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom, geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. En este mismo entendimiento de obediencia, ¿qué es lo que había pasado? Por determinadas circunstancias, en una guerra también que el pueblo de Israel tuvo con otro pueblo, los filisteos, ellos perdieron, y además los filisteos tomaron el arca del Señor, que era la representación o el lugar donde se depositaba la presencia de Dios, y estaba en medio del pueblo de Israel. En esas circunstancias, esa arca que para el pueblo de Israel era bendición, para los filisteos se volvió en maldición. Porque dice que el hecho de que el arca estaba ahí, y ese era un pueblo que no era su pueblo, venían muchas plagas y enfermedades en medio de ellos. Entonces un día los filisteos agarran y dicen: no queremos esta arca, nadie la quería. Construyeron un carro, unos bueyes, pusieron el arca y la soltaron para ver dónde se iban los bueyes, y efectivamente los bueyes volvieron a la tierra de Israel. En eso, al enterarse David que el arca ya estaba de vuelta, él dijo: la quiero en la ciudad de David. David era el rey. Entonces dice que David construye un carro nuevo, ponen el arca en el carro nuevo, y dice que con cantos y con bailes y danzas y alegría iban llevando el arca de Dios a la ciudad de David. Estaban llevando, por así decir,
la presencia de Dios a la ciudad de David, la ciudad más importante, la capital, por así decir. Entonces dice que habían 2 hombres que estaban a cargo de guiar, por así decir, el carro. Estos 2 hombres eran Usa y Ahío. Dice que el momento que el carruaje estaba andando, empezó como a moverse y parecía que se iba a caer. Y en eso que se movía y parecía que iba a caer, Usa extiende la mano para que no se caiga el arca y dice que muere inmediatamente. Ahí pasan algunos eventos. Dice, David se molestó porque Usa había muerto. Entonces, el análisis es, ¿con quién se molestó David? ¿Con Usa? No, porque se había muerto. Se molestó con Dios. Y dijo, miércoles, no puede ser, Señor. Te estamos haciendo una fiesta. Nos estamos alegrando. Hemos traído instrumentos musicales. Somos cientos y miles en este lugar que estamos queriendo honrar tu nombre mientras traemos el arca. Entonces algo así como que, ¿cómo este hombre puede morir en estas circunstancias? Si lo que estamos haciendo es queriéndote agradar, estamos queriendo ser obedientes, trayendo el arca o la presencia de Dios en medio de tu pueblo. Entonces dice que David dijo, no la pueden traer el arca a mi casa. Llévensela a la casa de Obed-edom. Y dice que se la llevan a la casa de Obed-edom y durante 3 meses Dios bendice la casa de Obed-edom. Dice que empezó como a prosperar esa casa. Ahora, aquí hay varios elementos que tenemos que ver. Primero, ¿qué hizo mal Usa? ¿Por qué tenía que haber perdido la vida si él lo único que estaba tratando de hacer era resguardar como esa... el arca es como una caja, más o menos, ¿no? Como de 2 metros por 1,5 metros. Tenía unos ángeles arriba tallados, dentro tenía unos símbolos, unas piedras, una rama, qué sé yo. Era un símbolo, pero Dios decía que estaba su presencia ahí. Entonces, ¿en qué falló? ¿Cuál fue su error? ¿Hubo un mal pensamiento? ¿Hubo una mala idea? ¿Estaba con la intención de volcar el arca? No, él quería ayudar, ¿no es cierto? Ahora, lo que no sabemos con respecto a esto, o lo que no nos acordamos, es que en primer lugar, cuando el Señor instruyó que se haga el arca, Él dijo que debería transportarse con 4 hombres, con unas varas a los costados y 2 hombres adelante y 2 hombres atrás. Esa era la forma en la que Dios había determinado. Los filisteos, ¿qué hicieron para transportar el arca? Una carroza. ¿Y David qué hizo? Una carroza nueva. O sea, David estaba transportando el arca al modo de los filisteos y no al modo de Dios, como Dios había establecido. Primero, desde ahí ya se estaban moviendo en desobediencia. ¿Se dan cuenta? Porque Dios había dejado instrucciones claras con respecto a cómo se debía mover su presencia. Entonces, miren, David en su buena intención dijo, le voy a hacer una carroza posiblemente más grande, posiblemente más linda que los filisteos, porque era un rey poderoso. Le voy a hacer una carroza tal vez con ruedas más grandes, más macizas. ¿Qué? ¿A Dios le interesaba ese sacrificio? Para el Señor era simple, 4 hombres. Y además no eran cualquiera esos 4 hombres, eran hombres elegidos, escogidos. Así como los sacerdotes eran escogidos, los músicos eran escogidos, Dios había establecido un orden. Entonces, por querer hacerlo mejor, el rey David lo hizo a la manera del mundo, traer la presencia de Dios en medio de Israel. La presencia de Dios no la puedes traer a tu manera. La presencia de Dios hay una sola manera en la que la puedes traer y es como Dios lo ha establecido. ¿Cuál es esa manera? Hoy en día es la cruz del Calvario.
A través de la cruz llega la presencia de Dios a tu vida. Es abierta una ventana de oportunidad para que tú llegues delante de Dios al trono del Señor. Entonces, las buenas intenciones, así sean sanas, entre comillas, no son suficientes. Necesitamos la obediencia que responda a aquello que Dios ha hablado y aquello que Dios ha instruido. La sinceridad sin obediencia no es garantía delante de Dios. Puedes ser sincero en lo que estás haciendo, pero si no hay obediencia a aquello que Dios ha establecido, no es garantía que te vaya bien delante del Señor. La sinceridad tiene que venir con la obediencia. La obediencia es lo que te va a poner en el lugar correcto delante de Dios y va a traer el favor y la bendición de Dios. ¿Saben? El Señor tiene el camino trazado para nosotros. De hecho, la palabra dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, ¿por qué dirá eso? ¿Por qué el camino? ¿Por qué la verdad? ¿Por qué la vida? Tal vez porque hay un solo camino, hay una sola forma de acercarte a Dios, hay una sola forma de hacer las cosas para el Señor. Por ejemplo, en cuanto a la salvación en la vida y en el corazón del hombre. No importa qué obras hagas, no importa qué tan bonito seas, no importa qué hagas para como conquistar esa salvación en tu vida, si no entras en obediencia, o sea, vas a la cruz y recibes la gracia y el favor de Dios, el ser cubierto con la sangre del Señor, no hay forma que alcances salvación. ¿Se dan cuenta? Es una sola forma. No podemos hacer de nuestro cristianismo una religión. ¿Qué más puedo hacer para obtener mi salvación? En cuanto a la justicia, no hay forma de que tú te hagas justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice que uno es el justo, Jesucristo. Y en Él, cuando dejamos que la sangre del Señor nos cubra, somos envueltos, revestidos de su justicia. Entonces, el único camino, el único modo de encontrar en Él justicia es a través de lo que Él ha establecido. Hay una cruz, hay un camino, hay una verdad. En cuanto a la enfermedad, dice que por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido librados de la enfermedad. Se nos ha entregado completa salud. Entonces, no importa qué quieras hacer, no importa con qué te quieras ayudar, si no vas por ese camino, posiblemente te vas a encontrar con un muro. Y lo único que va a pasar es que te vas a ir deteriorando hasta que finalmente digas, Señor, quiero ser obediente. La obediencia entonces no se trata de lo que puedes hacer. La obediencia hoy día en estos términos de gracia se trata de lo que dejas de hacer esperando o sabiendo que el Señor lo hizo todo por ti en la cruz. ¿Se dan cuenta del principio? Entonces ahora ya no se trata de un esfuerzo, ya no se trata de que construyas algo, ya no se trata de qué tan grande o qué tan pequeño lo haces. Ahora se trata de cuánto puedes descansar en Él y esperar que Dios manifieste aquello que hizo en la cruz por ti. El perdón, es difícil perdonar. Hay mucha gente que vive en enfermedad por falta de perdón. Pero si no eres capaz de ir a la cruz y descansar en el que el Señor se llevó toda amargura, se llevó toda acusación, toda mentira sobre Él, y tú aceptas la paz de Él, vas a vivir amargado y vas a vivir en frustración. ¿Por qué? Porque no estás siendo obediente. ¿Saben? El pastor de las ovejas, naturalmente, hablando de animales, es una persona que tiene cuidado de las ovejas. Siempre el Señor hace una analogía con respecto a las ovejas, y las ovejas son animales tontos, son animales que no saben volver a su rebaño, no saben cómo ir a los pastos verdes. Las ovejas son animales indefensos, cuando comen no suben la cabeza. O sea,
pueden estar comiendo y el depredador estar muy cerca de ellas, no miran. El Señor, ¿por qué hace tal vez esta comparación, por así decir? Para decirnos que Él tiene cuidado de nosotros y que si nosotros tenemos la capacidad de descansar en Él, Él va a tener el cuidado de mirar todos nuestros asuntos. Él va a tener el cuidado de ver todos nuestros asuntos, en el área en las que estés teniendo lucha o en el área en las que estés trabajando o haya dificultad en tu vida. Aquí en el Salmo 18, el versículo 31 al 33 dice: Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tesar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Dice que el Señor, ¿dónde está? El 33, Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. ¿Cuál es la analogía que está queriendo mostrar esta palabra? Ustedes saben que las ciervas son animales que caminan entre las montañas. Y las ciervas tienen una característica. Con sus dos patitas primero agarran o ponen sus pies en un lugar. Y dependiendo si el terreno es firme o no es firme, como que acomodan las patitas y luego saltan las de atrás exactamente a donde estaban las primeras. Luego nuevamente vuelven como las patitas de adelante a buscar un lugar. Está firme. Saltan las de atrás y se acomodan donde estaban las primeras. Entonces, ¿cuál es la analogía? La palabra del Señor son como las patitas de adelante de una cierva. Y las patas de atrás somos nosotros, que en la medida que nos ajustamos a la palabra de Dios y al consejo de Dios en nuestras vidas, nuestro caminar es seguro. Y esa es una respuesta a la obediencia. ¿Se dan cuenta? Esa es una respuesta a la obediencia, porque ahí no se trata de lo inteligente que eres para hacer las cosas, ni la genialidad que tienes para hacer las cosas, sino simplemente de que eres capaz de poner tus pies exactamente donde el Señor ya los ha puesto. Y sabes que ese es un lugar seguro para ti. Y sabes que ese es un lugar donde no te vas a resbalar, donde no te vas a caer. ¿Por qué? Porque el Señor ya estuvo ahí. Esa es la cruz para nosotros. El Señor ya estuvo ahí. No necesitamos hacer algo diferente, es poner nuestras vidas en la cruz y recibir todo el beneficio y el favor que esa cruz ha regalado y ha derramado y ha sido derramado sobre la humanidad. Entonces, qué lindo como, y además como esta figura de una sierva, esa revelación de donde la palabra está poniendo dirección para nosotros, viene a través de que podamos vivir despiertos a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra en sí misma, si solo es letra, mata. Pero cuando está como, no sé qué decir, cuando está como envuelta o energizada o llena del Espíritu Santo, produce vida en nosotros. Entonces, para poder andar en esa obediencia a aquello que Dios está haciendo y que el Señor está construyendo en nuestras vidas, ¿qué necesitamos hacer? Mirar la perfecta dirección del Espíritu Santo, la ruta que traza el Espíritu Santo en la palabra del Señor para andar como una respuesta a aquello que Dios quiere de nosotros. Entonces, miren, Dios lo ha hecho más fácil para nosotros.
Lo único que tenemos que hacer es descansar en Él. Lo único que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu Santo hable en nosotros por la revelación que está en su misma palabra, para que nosotros podamos caminar y podamos avanzar. Grandes hombres de Dios, así como David, por ejemplo, en el Salmo 16, el versículo 11, dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Miren eso, me darás a conocer la senda de la vida. La senda es la dirección, el camino de mi obediencia. En tu presencia, en tu senda, hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. O sea que nuestra obediencia trae su presencia, plenitud de gozo, y trae deleites para siempre. Por eso dirá también en la palabra: mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque su carga viene con gozo, viene con deleite y viene con abundancia de su presencia. Entonces, la obediencia es la bendición de Dios en nuestras vidas, de poder vivir para Él de una forma extraordinaria, de una forma gozosa, llena de su presencia, llena de su gracia y su favor. No es algo que produce una carga, y es algo que nos da seguridad. ¿Cuántas veces, por el hecho de no andar en obediencia, andamos en aflicción, andamos en angustia, andamos en pena, andamos en un no saber qué pasará el día siguiente? Miren, con todos los sabios e inteligentes que podamos ser, no sabemos qué va a ser el día de mañana. Porque tú tal vez piensas que el día de mañana vas a negociar, vas a comprar, vas a vender, pero quién sabe si en la noche el Señor decide llevarte. O pasa algo en tu vida, ¿se dan cuenta? No importa qué tan inteligentes o listos o rápidos seamos, realmente, si no dependemos de Dios, no estamos seguros. Si no estamos sostenidos por su mano, no estamos seguros. El único lugar y el más seguro para nosotros es cuando en obediencia podemos descansar en su presencia. Un día estaban dos mujeres, una afanada y otra sentada a los pies del Señor. Y el Señor Jesús le dijo: afanada y turbada estás. Esta tu hermana ha escogido la mejor parte. ¿Cuál había sido la mejor parte? Estar sentada a los pies del Señor. Entonces, la obediencia trae eso en nosotros. Hombres como David, a pesar de su poder, del dinero que tenían, los ejércitos que tenían, llegaron a la conclusión de que solo en sus sendas hay presencia, hay plenitud, hay gozo y hay deleites para siempre. Él podría decir: justo en el centro de mi trono tengo todo eso. Pero él dijo: no hay otro lugar sino en tu camino, en tu obediencia, en ese llegar hacia ti, que puedo encontrar todo ese favor y beneficio en mi vida. En Juan 16:7, Juan 16:7 dice: les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Miren, el Señor hizo una provisión en la cruz para nuestras vidas. Pero qué tan bueno es Dios, qué favor tenemos, qué gracia y qué favor sobre nuestras vidas, que Él no solo quiso irse, sino además quiso dejar un depósito de Él en nuestras vidas. Y ese depósito es la vida del Espíritu Santo. Solo la vida en el Espíritu va a garantizar que tú tengas la capacidad de mirar la cruz y mirar tu provisión. De mirar al Señor Jesús y poder sentarte y descansar y saber que Él tiene en control todas las cosas. Solo el Espíritu Santo es el que va a poder marcar la ruta y el camino
que tú vas a seguir y va a ser de bendición para tu vida. Solo el Espíritu Santo va a ser la única persona que te va a poder revelar la obediencia perfecta en tu corazón. Va a ser quien te va a decir, no, estás construyendo un carro nuevo, no es la forma de Dios. No, lo estás haciendo a tu manera, la manera de Dios es de esta forma. No, te estás preocupando demasiado. En tu preocupación no está Dios. En tu descanso está Dios. No hay forma que quieras presionar este asunto. Dios lo ha designado de este modo. Más te vale descansar en esto. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo trae dirección a nuestras vidas y define la ruta y el camino y define la ruta de nuestra obediencia cuando nosotros somos capaces de entender esta palabra. Les conviene que me vaya, porque si me voy, el Espíritu Santo va a descansar en ustedes, vasos de barro, y va a traer la gloria del Padre a sus vidas a fin de que ustedes puedan responder a la demanda del Señor de obediencia. Nuevamente en Samuel, ¿acaso Dios no ama más la obediencia que sacrificios o el esfuerzo que tú puedes hacer? Miren, si estás entrando en un ayuno y eso cuesta, es una lucha en tu vida, posiblemente no sea agradable, posiblemente sea un carro nuevo que estás queriendo traerle al Señor. Porque cuando Dios trae a tu vida la determinación de ir en ayuno delante de Él, seguramente va a traer la frescura de la plenitud, como dice aquí, el gozo, la abundancia, el deleite de estar respondiendo a su voz y a su llamado en tu vida. Sí, estamos acostumbrados. No, dice, me está costando. Lo que pasa es que estoy doblegando la mano del Señor, le estoy pidiendo esto. No funciona así. ¿Se dan cuenta? Funciona cuando tú eres capaz de entrar y alinearte con Dios y que eso que estás haciendo sea un deleite, sea un gozo, sea una alegría en tu vida. Y que esto produzca, por la dirección del Espíritu Santo, que los cielos se abran delante de ti y que toda la provisión de la cruz, en liberación, en sanidad, en provisión, en bendición, en todo aquello que puedas pensar, como se revele a tu vida y a tus circunstancias. Entonces no se trata de lo que tú puedes hacer, sino se trata de lo que Dios ya ha hecho en la cruz del Calvario y lo revela el Espíritu Santo en tu vida hoy día y te lleva a una perfecta obediencia. ¿Qué circunstancia difícil estás pasando? ¿Qué lucha tienes hoy día en tu vida? ¿Qué quieres y parece que no se cumple? ¿Qué parece que estás tratando de alcanzar y parece que cada vez que das un paso está más lejos? ¿Qué cosa está siendo una dificultad en ti? Tal vez es tiempo de decirle, Señor, no lo quiero hacer a mi manera. Tal vez es tiempo de decirle, Señor, me he cansado de querer esforzarme porque esto ocurra. Señor, me he cansado de querer hacer que esto ocurra y he hecho sacrificios que a ti no te agradan, aunque sí parezcan buenas ideas y buenas intenciones. Me he esforzado hasta aquí, he construido mi propia obediencia. A partir de aquí, quiero dejar todo esto de lado para poder sujetarme a la vida de tu Espíritu Santo, que me pueda llevar en obediencia perfecta, en paz, en alegría, en gozo, en plenitud, en bendición, a esa puerta de favor que ha estado ahí hace más de 2000 años, que es la cruz de Cristo, y pueda recibir la respuesta que estoy necesitando en mi vida. Basta de luchar, hermanos. Basta de luchar a nombre de obediencia, a nombre de querer sacar algo, algún favor de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de dejarlo todo y decir, Señor, tú lo has hecho todo. Ahora solo quiero vivir del amor que ha sido derramado en la cruz del Calvario.
Ahora no quiero transpirar una sola gota más, porque eso es consecuencia de la maldición. Hoy quiero gozar la plenitud de vivir en el descanso, en la paz de saber que tú estás centrado en el trono y que no hay cosa que yo pueda hacer que pueda cambiar tu corazón. ¿Y saben cuál es su corazón? El corazón de Dios solo obtiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Eso dice la palabra. El Señor está atrapado. ¿Se dan cuenta? El Señor está atrapado. El día que tú decides entrar bajo esa gracia, el Señor no tiene más que amor, favor, no tiene más que bendición, no tiene más que aumentar, no tiene más que responder, porque tú estás en el lugar correcto del sacrificio. Y el sacrificio es dejar tu vida a los pies de Él. Amén. Entonces, basta de esforzarte, basta de empujar, basta de seguir sufriendo, basta de seguir llorando por lo que estás buscando, queriendo. Entra en el reposo del Señor, entra en el descanso del Señor y deja que la obediencia perfecta que tuvo Cristo sea ahora tu verdadera obediencia. Y esto es la culminación de esto, que en realidad la única obediencia que le agrada al Padre, ¿saben cuál es? La obediencia de Cristo. No por eso dice en la palabra, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevando nuestras vidas a la obediencia de Cristo. Por último, nuestra obediencia es la obediencia de Cristo y tú en Él, el que consigue todas las cosas y el que se para en el lugar correcto.